¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Diego Cárdenas y sean bienvenidos a un nuevo curso aquí en su canal El Tío Tech. En esta oportunidad les traigo un curso de Canva, una aplicación web que nos va a permitir crear ya sean flyers, banners publicitarios, presentaciones, plantillas de CV, portadas para libros, portadas para documentos, etcétera, etcétera. En realidad es una herramienta creativa bastante completa, de fácil manejo y en especial de rápido aprendizaje. Por eso en este video vamos a aprender cómo se utiliza. ¿De acuerdo? Muy bien. Para entrar en Canva lo único que tenemos que hacer es irnos a Google y escribir canva.com, ¿ok? Canva con V. Luego le damos aquí al primer resultado y vamos a entrar en la interfaz de Canva, ¿ok? En esta primera presentación vamos a ver que Canva nos da una idea de más o menos qué es lo que podemos lograr aquí. Publicaciones como para presentaciones, redes sociales, incluso videos, impresiones, marketing, oficina y por supuesto mucho más. Y lo realmente valioso de esta plataforma es que tiene miles y miles de plantillas prediseñadas que nosotros podemos modificar para nuestras necesidades. Es decir, que no tenemos que tener un alma de diseñador o talento de diseñador para poder tener unos flyers, unos banners publicitarios que sean bonitos y bien diseñados. Simplemente venimos a Canva, escogemos algunas de las tantas plantillas que están disponibles y nos podemos a modificarlas con nuestro contenido, con nuestra información, con nuestras fotos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es realmente fácil y en este video vas a aprender cómo hacerlo. Bien, entonces para poder aprovechar al máximo esta herramienta tenemos que registrarnos y es súper fácil, rápido y gratis. Entonces aquí desde la página de Canva nos vamos aquí al botón que dice registrarse, ¿ok? Puedes optar por registrarte con Google, con Facebook. En este caso voy a registrarme con mi correo, ¿ok? Voy a poner acá mi nombre, Diego Cárdenas, y de hecho me voy a registrar con mi correo de El Tío Tech, ¿ok? Voy a poner aquí una contraseña. Y ahora le damos a empezar. Muy bien, entonces nos ha enviado un código a nuestro correo, el que tenemos que revisar para poder validar nuestro registro, ¿ok? Es súper fácil y rápido. Entonces aquí esperamos un momento en nuestra bandeja de entrada y está por acá, ¿ok? En el caso que tú estés utilizando pues Gmail u otro servicio de correo, te va a salir más o menos el mismo mensaje, ¿de acuerdo? Entonces es 604175. Vamos a poner acá 604175 y le damos a listo. Este código es diferente para cada persona, así que es importante que revises tu correo cuando te registras. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces le damos a listo y ya está. Ya tenemos nuestra cuenta de Canva y aquí nos está dando la bienvenida pues solicitándonos un poquito más de información, como si somos dueños de una empresa pequeña, es para el uso personal, es para el uso de estudiantes, una empresa grande, ONG o docentes. ¿De acuerdo? Vamos por el caso más útil que vendría a ser para una empresa pequeña y vamos a empezar a diseñar pues nuestros flyers, nuestros banners publicitarios, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esta configuración ustedes la pueden realizar acá, pero no es estrictamente necesario. Pueden saltarse todo esto. ¿Ok? Así que por el momento vamos a saltarnos esto y vamos a pasar directamente a lo que es el uso de la herramienta. ¿De acuerdo? Vamos a darle a saltar y aquí también le vamos a dar a quizás más tarde, ¿ok? Porque Canva también tiene su versión premium, que es Canva Pro. Pero por el momento vamos a ver únicamente las herramientas gratuitas, ¿ok? Le damos a quizás más tarde, le damos a saltar y ahora sí o sí nos está pidiendo pues escoger algún diseño. Por ejemplo, vamos con la primera opción que es presentación y aquí está la interfaz del espacio de trabajo de Canva. Como siempre les indico con cada curso, con cada tutorial, es importante identificar los elementos de cada interfaz de cada programa que estemos utilizando. En este caso, la interfaz de Canva es un poquito diferente a las interfaces que estamos acostumbrados en Office. Y es debido a esto que nos sale una guía de inicio rápido. Esta pestaña, este mensaje, no sale porque estamos utilizando Canva por primera vez. Seguramente a ti también te va a salir. Entonces nos indica, nos sugiere que empecemos con una plantilla y si le damos a siguiente nos va a dar más sugerencias. Personaliza. Haz clic en un elemento para personalizarlo. Bueno, básicamente este es el espacio de trabajo donde vamos a poder modificar todos los elementos. Ok, le damos a siguiente. Nos indica pues que podemos agregar páginas. Y en este caso pues estaríamos hablando de algo, tal vez una fusión entre PowerPoint y Excel, ¿no es cierto? Tenemos una diapositiva donde podemos trabajar, pero a su vez podemos navegar entre estas diapositivas como si fueran hojas. Ok, aquí está el botón para ir añadiendo más páginas de ser necesario. Muy bien, le damos a siguiente. Y acá está la opción de presentar en pantalla completa. Como les mencioné anteriormente, Canva también podría considerarse como una alternativa a PowerPoint. Justamente porque tiene las herramientas, las plantillas para crear diapositivas y también la herramienta para presentar. ¿Ok? Pero en este aspecto sí podría decir que PowerPoint es superior únicamente en este aspecto de presentación. Muy bien, entonces le damos aquí a entendido y vamos a darle un repaso rápido a la interfaz de Canva. Esta es la interfaz del espacio de trabajo, del espacio de edición. Ustedes ya vieron al principio que vimos una pantalla de bienvenida, que es una interfaz diferente, ¿ok? Podemos acceder ahí haciendo un clic acá en donde dice inicio.
Ok, vamos a hacer un clic acá, de hecho, y vamos a regresar a la pantalla que vimos al inicio, donde tenemos pues algunas opciones para ver los diseños que podemos crear de presentaciones, para redes sociales, para opciones de video. Como pueden ver, hay distintos formatos para celular, formato vertical, horizontal, para tablets, etcétera, etcétera. También Canva tiene una herramienta para mockups. Los mockups son diseños digitales que nos permiten poner pues una imagen y disponerla en una versión digital tal como si fuera una foto o algo real. Como por ejemplo estas tarjetas, esta taza, este libro, esta portada. Todos estos diseños no son fotos, son mockups, están hechos digitalmente. Ok, ya vamos a ver cómo se hacen más adelante. También tenemos publicaciones ideales para marketing, para oficina, para documentos, portadas, incluso plantillas de currículum, etcétera, etcétera. ¿Ok? Desde acá nosotros vamos a poder seleccionar qué tipo de publicación queremos crear. Por otro lado, en la parte izquierda contamos con un panel lateral en donde vamos a poder encontrar los diseños que ya hemos creado. En este caso está vacío porque no hemos creado nada todavía. También tenemos una opción para ver los archivos o los diseños creados en grupo o que nos han compartido mediante un link. Ya también vamos a ver cómo se hace eso. Tenemos una opción para nuestro kit de marca que solamente está disponible para la versión premium de Canva. Es decir, si vas a crear para alguna marca en específico, seguramente te gustaría tener pues los colores, la paleta de colores ya prediseñada, un estilo de título, es decir, un estilo de fuente de tipografía y también poner ahí pues tu marca, ¿no es cierto? Un logo de tu marca. En este caso, la única opción gratis es la opción de las paletas de colores, ¿ok? También vamos a verlo más adelante, ¿ok? Y acá simplemente vamos a darle aquí a donde dice el más para ir seleccionando pues las paletas de colores con su código hexadecimal para poder crear pues nuestras paletas de colores, ¿ok? Vamos a poner aquí algunos colores aleatorios únicamente para ponerlos como ejemplo, ¿ok? Listo. Aquí esta opción solamente nos permite poner 3 colores de manera gratuita. Si queremos poner más, tenemos que registrarnos a Canva Pro. Vamos a ponerle acá, esta es paleta de prueba. Muy bien, entonces vamos a ver la siguiente opción que es la de planificador de contenido. Esta opción también es gratuita y es una herramienta tal vez un poco más avanzada para los creadores de contenido. Si quieres tener presencia pues en redes sociales de manera constante, este planificador de contenido te va a permitir añadir tus diseños, los diseños que hayas creado en un calendario para que sepas o para que tengas de manera organizada las publicaciones por días. ¿Ok? Luego tenemos aquí la herramienta de crear un equipo. Y si recuerdan, esto también nos sugirió al inicio cuando nos registramos, nos pidió pues poner un nombre de un equipo. En este caso podemos hacerlo desde acá. Y esto es básicamente para el trabajo colaborativo. Si quieres trabajar con otra persona de manera remota, puedes hacerlo por acá. Simplemente pones aquí el nombre de tu equipo, por ejemplo, voy a poner el Tío Tech, le doy a continuar y aquí te va a dar dos opciones, la de obtener un enlace para invitar, al igual que como Office, y también para poner aquí correos electrónicos para invitar a otras personas, ¿ok? No vamos a ver el trabajo colaborativo en este tutorial porque nos vamos a enfocar en las herramientas y en la interfaz, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahora que ya tenemos nuestra primera empresa, ya ha desaparecido la opción de aquí y se ha movido a la parte inferior. Noten que aquí está el equipo de El Tío Tech, ¿ok? Luego tenemos la opción de todas tus carpetas. Acá es importante ir organizándonos desde el principio, porque si no vamos a tener todos nuestros diseños de manera desordenada y lo ideal es ir creando nuestras carpetas. Así que el primer paso antes de empezar a diseñar vendría a ser crear una carpeta y eso lo podemos hacer desde aquí, desde la pestaña Inicio en Canva, en la opción de todas tus carpetas y acá en la parte derecha vamos a encontrar la opción de crear una carpeta. ¿Ok? Vamos a crearla. Acá vamos a poner miniaturas de El Tío Tech. ¿Ok? Y acá podríamos compartirlo, pues en este caso lo tendría que compartir con Miguel para trabajar colaborativamente en las miniaturas. Pero por el momento, como les dije, vamos a ver únicamente el trabajo individual. ¿Ok? Le damos a crear una carpeta y listo. Ya tenemos aquí nuestra carpeta que nuevamente está vacía porque no tenemos ningún diseño. ¿Ok? Y podemos regresar a todas las carpetas haciendo un clic por acá o también acá. ¿Ok? Y observen que aquí ya tenemos nuestra carpeta. Tenemos varios elementos, todos tus diseños, diseños comprados o elementos comprados, las plantillas que nos gustan, los elementos que hemos subido, porque acá también podemos subir imágenes, podemos subir videos para trabajarlos dentro de un diseño en Canva. Y acá pueden ver pues nuestra, bueno, además de la papelera, nuestra carpeta que acabamos de crear. ¿Ok? Y bueno, lo mismo que estamos viendo acá está por acá, nuestra papelera. En caso hayamos creado un diseño y lo hayamos borrado, tenemos la opción de recuperarlo durante 30 días. Después de 30 días que lo hayamos borrado, se va a eliminar definitivamente.
¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es todo por la parte lateral izquierda, el menú que tenemos acá. Y ahora vamos a volver a la pestaña Inicio, ¿ok? Y vamos a ver la barra superior. Como siempre, en todos los programas contamos con una barra superior donde vamos a encontrar algunas opciones. Aquí en la parte izquierda contamos con el logo. Si le hacemos un clic, vamos a volver a esta pantalla, ¿ok? Por ejemplo, vamos aquí a Kit de marca, hacemos un clic en Canva y vamos a volver a la pestaña Inicio. Lo mismo con este botón de inicio. Luego contamos con la pestaña de plantillas, donde como pueden ver va a desplegar, sin hacer un clic, va a desplegar un menú con todas las plantillas o categorías en donde podemos escoger qué tipo de publicación queremos crear, ¿no es cierto? Pueden acá crear historias para Instagram, para Facebook, para Twitter, Pinterest, para una categoría más profesional, pues tenemos aquí la categoría personal para invitaciones, tarjetas, currículums, postales, agendas, camisetas, etc. ¿Ok? Y así con todas las demás categorías ustedes pueden venir y observar qué tipo de publicaciones quieren crear, ¿ok? Incluso certificados. Es una herramienta bastante completa. Luego vamos aquí al siguiente menú, que es el menú de descubrir. Y desde acá nosotros vamos a poder encontrar diseños de la comunidad, ¿ok? Fotos gratis, fondos para nuestros diseños de naturaleza, de animales, iconos para redes sociales, para diseño web. Luego tenemos nuestra barra de búsqueda, es una barra bastante amplia donde pues podemos poner pues cualquier tipo de publicación. Por ejemplo, vamos a poner estado de WhatsApp, a ver si nos sale algún diseño, ¿ok? Acá está, historia de WhatsApp. Vamos, por ejemplo, a hacer un clic acá y vamos a entrar a un menú donde vamos a encontrar un montón de publicaciones en este formato, en el formato de historia de WhatsApp. ¿De acuerdo? Y como ustedes pueden ver, tenemos un montón de diseños. En este caso, como estamos en octubre, estamos en la temporada pues del mes de Halloween, el mes de los muertos en México, y por eso es que acá nos salen estos diseños. Para utilizarlos, simplemente le hacemos un clic, por ejemplo, a este de acá. Simplemente les hacemos un clic. Ahora, al igual que muchos programas que estuvimos viendo en el curso de PowerPoint, hay versiones gratis y hay versiones de paga. En este caso ya no está en la parte superior izquierda como era en FreePic, como era en Flaticon. Acá en este caso está por aquí en la parte inferior derecha. Notamos acá que sale un sticker que dice que esto es una plantilla de pago, al igual que esta, que es una plantilla solamente disponible en la versión Pro, y en las que no salen pues sale el botón de gratis, ¿no? El sticker de gratis. Si quisiéramos utilizar una premium como esta de acá, tendríamos que pagar una suscripción a Canva, una suscripción mensual. Pero como ustedes pueden ver, tenemos muchos diseños que son gratuitos, como por ejemplo este de acá, o también esto, ¿no es cierto? Vamos a hacer un clic y esto va a hacer que se abra en una nueva pestaña nuestro diseño, el cual ya podremos modificar. Vamos en orden, es importante aprender paso a paso todos los elementos de una interfaz para poder entenderla y sacarle el mayor provecho. ¿Ok? Entonces, dentro de esta misma pestaña de la búsqueda, vamos a encontrar también dos pestañas, las plantillas y nuestros diseños. En este caso, únicamente hemos abierto este diseño para modificarlo y es por eso que ya nos está saliendo acá. ¿Ok? Basta que hagamos clic en una de las plantillas para que aparezca dentro de nuestros diseños. Por otra parte, si queremos crear uno desde cero, podemos hacer clic en este botón. Vamos a continuar, vamos a pasar nuevamente a la pestaña Inicio y bueno, nos está saltando una ventana, simplemente le vamos a dar a cerrar. Y vamos a continuar. En la parte superior derecha vamos a encontrar el centro de ayuda. Si le hacemos un clic, vamos a encontrar varias categorías pues con preguntas frecuentes de cómo funciona, en especial las opciones premium, como los pagos, las suscripciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a volver a inicio y vamos con la siguiente opción que es la tuerquita, la de configuración de la cuenta. ¿Ok? Desde acá vamos a poder modificar nuestro nombre, nuestro correo electrónico, qué tipo de cuenta somos. En este caso hemos puesto pues al inicio empresa pequeña. Ustedes lo pueden cambiar desde acá. Y como siempre en todo servicio donde utilizamos nuestro correo, vamos a tener un centro de preferencias de correos donde para que no les llegue ningún tipo de correo de Canva, porque semanalmente o diariamente les van a estar enviando pues diseños, plantillas, beneficios de una cuenta premium. Si no quieren recibir todo eso, les recomiendo que vengan aquí a la opción de la tuerquita en su cuenta y cancelen su suscripción a todos los mensajes. ¿Ok? Yo lo voy a hacer porque no quiero recibir ningún correo con ofertas ni con plantillas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por otra parte, vamos a encontrar aquí abajo en las opciones de ingreso y de seguridad. Podemos cambiar y actualizar nuestra contraseña con este botón, o si por el contrario ya no queremos utilizar Canva, podemos eliminar nuestra cuenta desde acá. Listo, más abajo también vamos a encontrar las opciones de nuestra empresa, de nuestro equipo, en este caso el Tío Tech, donde pues vamos a poder ver información del equipo, las personas que lo integran, los grupos que integran este equipo y otras opciones de trabajo colaborativo que no vamos a ver en este caso. ¿Ok? Listo, vamos a volver a la pestaña Inicio
y acá tenemos otro botoncito de los premios. En este caso, si quieren utilizar Canva, les recomiendo que utilicen este link, porque como indica acá, cuando un amigo tuyo se sume a Canva y crea un diseño, los dos podrán elegir una foto, icono o ilustración premium. ¿Ok? Como vimos, habían plantillas premium que teníamos que pagar para poder utilizarlas. En este caso, si utilizan este link que lo voy a dejar en la descripción, ambos vamos a poder utilizar alguno de estos recursos completamente gratis. ¿Ok? El link lo voy a dejar en la descripción. Por otra parte, y aquí voy a hacer una pausa publicitaria, si quieres tener Canva Premium y otros servicios creativos, te recomiendo que vayas a la página creaconjuntas.com. En esta página tú vas a poder encontrar varias herramientas y galerías premium como FreePic Premium, Canva Pro, Placeit, Envato Elements, Magistro Pro, etcétera, etcétera. Si quieres saber más información sobre este servicio, te recomiendo que revises este otro link que dejo también en la descripción. Muy bien, entonces vamos aquí a la pestaña Inicio y por último vamos a ver que tenemos un botón bastante claro para crear un nuevo diseño y un botón con nuestro perfil. Desde acá, al igual que por acá, vamos a poder acceder a nuestra configuración de nuestra cuenta, la opción de salir, de cerrar sesión y también la opción de descargar la aplicación de Canva para escritorio. ¿Ok? Si hacemos un clic acá, vamos a poder descargar el programa de Canva para que podamos utilizarlo sin necesidad de entrar a un navegador. En este caso estoy en Edge, ustedes pueden entrar también de Google Chrome, pero si van a utilizar este programa a menudo, les recomiendo que lo descarguen en su computadora de Windows. ¿Ok? Simplemente le dan un clic acá a empezar descarga, esperan a que termine de descargarse y luego le damos a ejecutar. Ok, ahora ya ha terminado de descargarse, entonces simplemente tendríamos que hacer un clic acá para empezar la instalación. Ok, y así de simple, así de fácil y rápido, ya tenemos el programa de Canva instalado en nuestra computadora. Y acá, como ya tenemos una cuenta, vamos a darle a iniciar sesión. Vamos a poner aquí los datos que hemos ingresado anteriormente, el tiotech.com, le damos a iniciar sesión. Y ahora ya tenemos esta interfaz que, como pueden ver, es bastante similar, por no decir igual, a la versión de web. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? En realidad no hay ninguna diferencia, porque en ambos casos vamos a necesitar internet para poder utilizar las plantillas o las herramientas que están en Canva. ¿Ok? Bueno, voy a cerrar Canva de escritorio para seguir trabajando en la versión web. En este caso no quería pasar a la interfaz de edición sin antes mencionarles el plan Pro. Si quieren sacarle todo el jugo, sacarle el máximo provecho a Canva y pues están dispuestos a pagar, la versión Pro cuesta 33 soles al mes pagando anualmente. Y por supuesto tiene una versión gratis por 30 días. Para los que no son de Perú, 33 soles son aproximadamente $8. ¿Ok? Y pagando anualmente tendríamos que pagar pues $96 para poder utilizar todas las herramientas de Canva Pro. ¿Ok? Pero desde ya les voy diciendo que no es necesario. Vamos a ver que con las herramientas gratuitas vamos a lograr grandes cosas. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a cerrar esto de acá también y vamos a empezar a diseñar. Y por ejemplo, vamos a diseñar una presentación. ¿Ok? Y ahora pasamos a la interfaz de edición que también se les voy a presentar rápidamente. En la parte izquierda nuevamente tenemos varios paneles, en este caso tenemos dos. En la parte izquierda contamos con dos paneles, una de pestañas y otra de las opciones o plantillas. ¿Ok? Haciendo clic en cada una de estas pestañas vamos a acceder a diferentes funciones, a diferentes elementos de Canva. Y en primer lugar, como siempre les menciono, si van a utilizar Canva es justamente por la riqueza de sus plantillas. Por ejemplo, vamos a crear una línea de tiempo. Acá pueden ver que tenemos una plantilla y simplemente le damos un clic para extender y ver las 10 páginas que tiene esta plantilla. Y si queremos utilizar todas, le damos aquí el botón aplicar las 10 páginas. O si queremos utilizar solamente una, por ejemplo esta de acá, también le podemos hacer un clic. ¿Ok? Para agregar otra, vamos a hacer un clic acá en el más para agregar una página. Y acá vamos a hacer un clic en el otro diseño que queremos aplicar. Por ejemplo, este de acá. ¿Ok? Listo. Entonces ya estamos con una plantilla, así que esta pestaña ya no nos va a servir por el momento. Vamos a pasar por acá a la pestaña de elementos, donde vamos a encontrar los elementos gráficos, líneas, formas, fotos, audio, GIFs, marcos para imágenes, cuadrículas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y estos se van a insertar en la página que tengamos seleccionada actualmente. Por ejemplo, vamos a añadir un círculo. ¿Ok? Le damos un clic. Y acá está nuestro círculo, el cual podemos editar, podemos mover, tal como si fuera una forma, bueno, no tan igual como si fuera en PowerPoint, pero sí de manera similar, ¿ok? Podemos reducirlo y en este caso siempre va a mantener su relación de aspecto, es decir, siempre va a ser simétrico, es decir, siempre que utilicemos estos círculos para agrandar o reducir, va a ser una reducción o un agrandamiento proporcional, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? En la siguiente pestaña tenemos las opciones de subidos. Si queremos utilizar una imagen, por ejemplo, el logo del Tiotech, voy a poner por acá, ¿ok? Lo arrastramos simplemente desde nuestra carpeta
y lo soltamos por acá, ¿ok? Justo por acá en este panel. Lo soltamos, esperamos que termine de subir y ya lo vamos a poder insertar en nuestro diseño, ¿ok? Le damos un doble clic y ya tenemos acá nuestro logo de El Tío Tech, ¿ok? El cual podemos también reducir y ubicar en donde queramos. Por ejemplo, por acá, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo mismo tenemos en las pestañas de video y de audio. Podemos seguir insertando videos y audio desde nuestra computadora o incluso grabarnos. Noten que acá tenemos un botón para empezar a grabar nuestro audio siempre que tengamos pues un micrófono conectado a nuestra computadora. Lo mismo con los videos, podemos grabarnos siempre que tengamos una cámara web o una cámara conectada a nuestra laptop o computadora. Muy bien, entonces la siguiente pestaña es la pestaña de texto, donde vamos a poder utilizar estos botones para añadir un título, un subtítulo o agregar cualquier tipo de texto. Y también vamos a encontrar varias plantillas. Y como pueden observar, ya son plantillas bastante bonitas que ya están prediseñadas. Y como les dije a un principio, esta es la riqueza de Canva. No tenemos que rompernos la cabeza buscando una tipografía, una fuente para nuestros textos, o estar moviéndoles de un lado a otro para ver cómo queda mejor. Aquí tenemos plantillas que, como pueden ver, todas se ven bonitas. Y únicamente tenemos que darle un clic para poder añadirlas. Por ejemplo, vamos a poner esta de acá que dice nota del editor. Ok, le damos un clic. Y así de fácil y rápido ya tenemos este diseño en nuestra página de Canva. Y cada vez que estemos añadiendo nuevos elementos nos van a salir algunos indicadores para darnos pues ideas o sugerencias de cómo funciona. En este caso pues estamos hablando de una forma que está agrupada. Tenemos un número y tenemos un texto. Para desagruparlo simplemente venimos aquí a este botón y ahora están de manera independiente. Ok, la podemos mover de esta manera. Ahora si queremos agruparlas nuevamente, seleccionamos ambos diseños y acá aparece nuevamente el botón de agrupar. ¿Ok? Y listo, ya se mueven de manera conjunta. Por último, vamos a encontrar la pestaña de más. Si bien en las anteriores pestañas contamos pues con elementos, con la opción de utilizar elementos ya prediseñados, utilizar elementos de nuestra computadora, textos, desde acá vamos a encontrar todo lo demás e incluso integraciones, como por ejemplo a recursos externos como Pexels o Pixabay, que son páginas de imágenes gratuitas. Vamos a hacer un clic en Pixabay, por ejemplo, y acá vamos a encontrar un montón de imágenes stock que podemos utilizar de manera gratuita. Simplemente le damos un clic y se va a añadir a nuestra página. ¿De acuerdo? En este caso no necesitamos ninguna imagen, así que la voy a eliminar. Ustedes la pueden eliminar presionando la tecla suprimir o también haciendo clic en este botoncito que está en la parte superior de eliminar. ¿Ok? Listo. Ahora, como hemos utilizado la pestaña Pixabay, la opción de Pixabay, ahora esta se ha anclado en la parte izquierda para que podamos acceder a ella más fácilmente. ¿Ok? Y desde acá podemos buscar, por ejemplo, oficina para ver imágenes de esa temática. Y como pueden ver, Canva nos facilita mucho las cosas integrando galerías con miles de fotos que podemos utilizar en nuestros diseños. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este panel también lo podemos minimizar si nos queremos centrar pues enteramente en nuestra página. Noten que aquí tenemos un botón, una pestañita que nos permite hacerle clic para ocultar esa ventana. ¿De acuerdo? Y para que aparezca, otra vez le damos un clic y ya está. ¿Ok? Vamos a ocultarlo por el momento y vamos a ver las herramientas de la barra superior. Como pudieron observar anteriormente, tenemos dos barras superiores. Tenemos la barra superior de Canva, donde vamos a encontrar el botón de inicio, el botón de archivo, desde donde vamos a poder ver algunas opciones, como por ejemplo la de cambiar el nombre, que también lo vamos a encontrar por acá. ¿Ok? Noten que aquí está el diseño sin título, presentación 16.9. Acá lo podemos cambiar, por ejemplo, mi primer diseño, con el tío Tech. ¿Ok? Hacemos un clic por afuera y ya está nombrado. Y desde acá en la pestaña archivo también lo vamos a poder renombrar con este botón. ¿Ok? También vamos a poder crear nuevos diseños, mostrar la regla tal como en PowerPoint y muchas otras opciones. En este caso, como estamos trabajando en Internet, todos los cambios que estamos realizando se van guardando automáticamente, así que no es necesario venir acá y darle el botón guardar a cada momento. Pero si quisiéramos guardarlo en una carpeta en específico, sí debemos venir acá y seleccionar esta opción. ¿Ok? Recuerden que ya hemos creado una carpeta, miniaturas del Tío Tech, vamos a utilizarla por el momento y le damos a guardar. Y listo. Entonces, más abajo vamos a encontrar la opción de descargar, que también vamos a encontrar en la parte superior, ¿ok? Con este botoncito de descarga. Y desde donde vamos a poder ver si queremos descargarlo como un documento en PDF, en imagen de alta calidad, en formato de video o en formato de GIF. En este caso, las presentaciones no se pueden exportar en formato de PowerPoint o de Google Sheets, únicamente como imagen o como PDF.
Y aquí algo que siempre tienen que tener en cuenta es que sus plantillas no estén utilizando imágenes o recursos premium. En este caso, esta plantilla está utilizando una imagen premium, como pueden ver acá. Nos sale que cuesta 3,50 soles, aproximadamente $1. Y no la vamos a poder descargar, por lo menos sin marca de agua, si no pagamos. ¿Ok? Porque noten que acá tenemos dos botones bastante grandes y acá abajito nos sale la opción un tanto oculta de descargar un borrador gratis con una marca de agua. Así que para no tener este inconveniente vamos a crear otra plantilla, ¿ok? Un diseño nuevo, vamos a utilizar un post de Facebook, ¿ok? Y desde acá vamos a insertar, por ejemplo, esto que únicamente tiene texto, ¿ok? Texto y algunas formas. Entonces nos vamos aquí a la opción de descargar y como pueden ver acá ya tenemos las opciones estándar para descargar como imagen, como PDF, ¿ok? Y ahora ya lo podemos descargar completamente gratis. Vamos a darle a descargar, esperamos unos segundos y listo, acá tenemos a nuestro diseño, ¿ok? El que podemos modificar libremente. Vamos a continuar entonces viendo las opciones que tenemos en la barra superior. Ya vimos las opciones de la pestaña archivo, acá tenemos las opciones para redimensionar que lastimosamente solo están disponibles para la versión Pro. Por ejemplo, si quisiéramos modificar el tamaño de esta imagen, hacerlo en formato vertical o un formato horizontal, tendríamos que diseñarlo nuevamente desde cero porque no lo podemos rediseñar desde acá porque para poder hacerlo sí o sí tenemos que pagar la versión premium, ¿ok? Esa es una de las desventajas. Por otra parte, tenemos los botones de deshacer y de rehacer, un aviso que nos indica que se guardaron todos los cambios. En caso que se te vaya tu internet, esto va a seguir funcionando, pero acá te va a salir que los cambios no están siendo guardados y no deberías cerrar esta pestaña hasta que te vuelva el internet, ¿ok? Luego ya vimos aquí la opción para cambiar el nombre de nuestra publicación, un botón grande de llamada a la acción para suscribirnos a Canva Pro, una opción para compartir, donde si tenemos personas agregadas a nuestro equipo, vamos a poder añadirlas desde aquí, ya sea con su nombre o con su correo, o también compartir un enlace para ver y editar, para usar como plantilla o únicamente para ver. ¿Ok? Y acá lo podemos copiar con este botoncito de acá. Luego, como ya vimos, tenemos la opción de descargar que nos despliega estas opciones o dependiendo del tipo de publicación, si es un video, si es una presentación, aquí van a salir diferentes opciones. Y como ya les mencioné, usualmente todas las publicaciones que salen con la etiqueta gratis no tienen recursos premium que nos obliguen pues a descargar con la marca de agua o tener que pagar para poder descargarlo. Ok, simplemente ha sido mi mala suerte. Muy bien, entonces luego tenemos un botón que dependiendo del tipo de plantilla que estemos utilizando va a salir por acá. Recuerdan este diseño, pues sale la opción de presentar y dependiendo pues si tiene recurso gratis nos va a salir con marca de agua o no. En este caso, como es una publicación para Facebook, nos sale aquí la opción de publicar en Facebook. Si le hacemos un clic, vamos a poder vincular nuestra cuenta o nuestra página de Facebook para poder publicarlo directamente. Por último, tenemos estos tres puntitos desde donde vamos a poder encontrar prácticamente todas las opciones que vimos anteriormente, como la de enlazar nuestra página de Facebook, la de descargar, la de obtener un enlace, la opción para programar, que es solamente para la versión Pro, o las opciones para compartir. Ahora, algo también que te quiero mencionar es que Canva te permite imprimir todo lo que vayas a diseñar con un servicio de impresión premium, ¿ok? Por ejemplo, vamos a hacer un clic por acá en volantes, ¿ok? Es un poquito carito, pero los materiales que utilizan son de bastante calidad. Así que si tienen diseños que deseen imprimir en alta calidad con buenos materiales, pues la Canva también tiene esa opción, ¿ok? Muy bien, entonces terminamos con la barra superior y ahora vamos a pasar a la barra también superior, pero que está justo debajo, y cuyas opciones van a ir cambiando dependiendo del elemento que estemos tocando. Por ejemplo, si acá selecciono el texto, me van a salir opciones para el texto, ¿ok? Y esto es bastante intuitivo. La B siempre es para poner el texto en negrita, la U para subrayar. En algunos casos, pues no van a estar habilitados todos. Y pues los demás elementos, si conocen Office, ya van a saber que son bastante fáciles de utilizar, ¿ok? También podemos cambiar la tipografía desde acá y así sucesivamente. Luego, algo también particular de Canva es que podemos animar o darle efectos a nuestros diseños. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer un clic en animar y acá vamos a encontrar un montón de animaciones preestablecidas, ¿ok? Como pueden ver, tenemos bastante gratuitas y también algunas premium, como estas de acá, ¿ok? Que tienen su coronita en la parte inferior. Pero ya les digo, todos estos diseños son bastante interesantes de utilizar, incluso los gratuitos. Ahora, si utilizamos alguna animación dentro de nuestro diseño, nuestra publicación va a cambiar. Ya no va a ser una imagen, sino va a ser un GIF o un video. Ahora vamos a tener la opción de descargarlo como MP4 o como formato GIF. Porque si lo descargamos como PDF o como imagen, obviamente esto ya no va a tener la animación que le hemos añadido. Entonces vamos a seleccionar otro elemento como por ejemplo este círculo y acá como pueden ver han desaparecido muchas de las opciones y han quedado únicamente la opción de animar y la opción de cambiar de color.
y vamos a poder escoger entre las paletas de colores que tenemos por aquí o entre las paletas de nuestra marca que, como vimos casi al principio de este curso, los podíamos modificar desde acá, ¿ok? Noten que tenemos 3 paletas, asumiendo que estos son los colores de nuestra marca, ya los vamos a encontrar por acá, ¿ok? Por otra parte, aquí mismo dentro de esta pestaña vamos a encontrar estos elementos que son comunes en todos, por ejemplo en textos, en formas, en imágenes, siempre vamos a tener estas opciones, ¿ok? La de posición, la de copiar el estilo, la de poner una transparencia, la de poner vínculos, la de bloquear para que no se muevan, o la de duplicar, o la de eliminar, ¿ok? Entonces vamos a ver cada uno de estos. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un clic en posición y vamos a pasarlo para adelante, porque como pueden ver tenemos aquí una línea que está por encima del círculo. Si queremos pasarlo adelante al círculo, hacemos un clic en posición y lo mandamos adelante, ¿ok? Y del mismo modo podemos mandarlo hacia atrás. Luego también podemos ubicarlo en la parte superior, en el medio, abajo, a la izquierda, al centro, a la derecha, etcétera, etcétera. Ya depende de cómo quieran utilizarlo ustedes. ¿Ok? Luego hacemos un clic acá en la opción de copiar estilo y básicamente lo que va a hacer es copiar el estilo, es decir, los colores, y lo va a pegar en el otro elemento que seleccionemos. En este caso, pues, este circulito ahora tiene el mismo formato, o mejor dicho, el mismo color que este de acá. Luego podemos añadir transparencia, en este caso 100% significa que no es nada transparente, y si le ponemos al 20% por ejemplo, significa que tiene una transparencia del 80%, es casi invisible, ¿ok? Si le ponemos en 0, pues ya se vuelve transparente, ¿ok? Luego tenemos la opción de enlace, pero estos enlaces, ojo, funcionan para diseños que tengamos aquí mismo dentro de la plataforma. Por ejemplo, vamos a añadir una página, en este caso nos sale la opción de agregar página aquí abajo, y cada una de estas páginas tiene un nombre. Noten que aquí está, página 1, agregar título. Vamos a poner acá, primer diseño, y por acá vamos a ponerle segundo diseño, ¿ok? Y acá podemos insertar otra plantilla, por ejemplo, esta de acá, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar alguna de estas, esta tal vez, se ve bastante bonita. Y ahora vamos a poder enlazar cualquier elemento al siguiente diseño, ¿ok? Entre páginas. Por ejemplo, seleccionemos este círculo, vamos aquí a enlace y acá vamos a seleccionar el segundo diseño, ¿ok? Le damos un clic y ya está. Ahora si le presionamos acá control clic, ¿ok? Ahora este elemento tiene un enlace que nos permite ir a esa página. Si tuviéramos pues un diseño con un montón de páginas, podemos utilizar aquí los enlaces. Luego, si ya hemos completado nuestro diseño, tal vez quisiéramos que no se muevan los elementos, porque siempre es posible pues que se vayan moviendo, de repente esto se mueva por acá y se nos malogra el diseño. Entonces vamos a hacer hacia atrás, deshacer, y vamos a bloquear este diseño con el candadito. ¿Ok? Una vez bloqueado, noten que ya no lo podemos mover ni modificar, pero sí a los otros elementos. ¿Ok? Únicamente el elemento que hayamos seleccionado se va a marcar con el candadito, y si queremos volver a moverlo o modificarlo, volvemos a hacer un clic en el candadito y listo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el siguiente elemento, que es el de duplicar. Como su mismo nombre lo dice, duplica un elemento. Así de simple y sencillo. Vamos a eliminarlo. Y listo, ya hemos visto entonces la parte superior de la interfaz y ahora vamos a ver la parte inferior, ya para ir terminando con este curso. ¿Ok? En la parte inferior vamos a encontrar nuevamente una viñeta para mostrar las páginas. Al igual que tenemos aquí esta viñeta, también la encontramos por acá. ¿Ok? Y acá vamos a encontrar nuevamente el botoncito para añadir una nueva página, el mismo que ha desaparecido de acá de la parte inferior porque lo hemos ocultado. ¿Ok? Acá está. Entonces esta ventanita nos permite navegar con mayor facilidad. Si tuviéramos por ejemplo unas 20 páginas, pues desde aquí podíamos navegar entre ellas, ¿ok? Y también ir moviendo su ubicación, tal como ustedes pueden observar. Vamos a crear unas cuantas páginas más para que vean que podemos modificar el orden simplemente arrastrando los elementos. Por otra parte tenemos aquí un botón de notas para que podamos añadir pues tal como si fuera una presentación, tal como si fuera una diapositiva de PowerPoint, y pongamos acá cualquier anotación que nos sirva para entender mejor al diseño en el que estamos trabajando. Cada una de estas páginas tiene su propio blog de notas. Por ejemplo, este es el blog de la página 5. ¿Ok? Y si nos vamos a la página 4, noten que ha desaparecido. ¿Por qué? Porque estos elementos, este blog, estos textos, solamente están en la página 5. Por último, en la parte derecha vamos a encontrar el zoom, que nos permite aumentar o de alejarnos de nuestro diseño, un botoncito para cambiar la vista de cuadrícula para ver nuestros diseños de manera extendida, ¿ok? Tal como pueden observar, y el botoncito para expandirlo. Y el botoncito para presentar, para estar en modo presentación, ¿ok? Le damos un clic y noten que aparece ahora en toda la pantalla y podemos ir navegando con las teclas entre nuestros diseños, tal como pueden observar. Y esta es una de sus funciones que me parecen bastante interesantes como alternativa para PowerPoint. ¿Ok?
Y listo, vamos a deshabilitar la vista de cuadrícula y con eso ya estaríamos terminando con este curso. Recuerden, la riqueza de Canva son sus plantillas. Si ustedes quieren diseñar cualquier cosa, pueden venir aquí a las plantillas e ir buscando pues anuncios, flyers, banners publicitarios para sus negocios e ir subiendo sus diseños, ¿ok? Vamos a crear un último, así simplemente para repasar. Por ejemplo, de marketing, vamos aquí a utilizar tal vez un anuncio para Facebook. Y desde acá vamos a seleccionar una plantilla, por ejemplo esta de acá, ¿ok? Que es gratuita. Lastimosamente todas las bonitas o las más profesionales son de paga. Así que ya saben, si quieren tener su Canva Premium, pueden venir acá a crear conjuntas y obtener más información sobre los planes, ¿ok? Listo. Y desde acá ustedes ya pueden aplicar todo lo aprendido. Cambiarle el nombre, cambiar la tipografía, cambiar los textos, poner diversos elementos, dependiendo de sus necesidades. Pero como les vuelvo a repetir, las plantillas son simplemente para modificar. Si quieren añadir algunas cosas, pues que sean cosas útiles, que no modifiquen todo el diseño, que no modifiquen o malogren, mejor dicho, la plantilla que ya está prediseñada. ¿Ok? Muy bien, entonces eso ha sido todo por este curso. Más adelante vamos a ir viendo casos prácticos para crear flyers, para crear presentaciones, para crear sus currículums y otros casos aplicativos, ¿ok? En este curso simplemente les he querido presentar la herramienta para que así tengamos las bases sobre cuál seguir construyendo, porque no tendría sentido pues que venga a diseñar un flyer, una presentación con Canva, si no les he presentado antes cuáles son las herramientas y cuál es la interfaz de Canva para que así puedan utilizarlo. ¿Ok? Muy bien, entonces por mí eso ha sido todo. Espero les haya gustado esta clase. No será la última que voy a hacer sobre Canva. Así que si quieren seguir aprendiendo, suscríbanse, activen la campanita. No olviden unirse a nuestro grupo de Telegram. Y conmigo será hasta la próxima. Hasta pronto.